Buenos días, estudiantes. Buenos días, doctora. Buenos días, Doc. Buenos días. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Ya. Perfecto, está bien. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Ya, muy bien. Vamos entonces a hacer nuestro tema de avance. Ya habíamos visto esquistosomas,
¿verdad? En realidad eran los otros parásitos que tenían una forma alargada y en sus características anatómicas tenían la presencia. Permítanme un ratito, me voy a ordenar. Tengo que guardar la otra clase. Ya. Muy bien, como les decía entonces, en esta otra forma parasitaria, lo más llamativo y característico además del parásito era la forma alargada que tenían, ¿verdad? Considerando además que existía la presencia de una hembra y de un macho, donde el macho se unía dentro del canal ginecóforo de la hembra para que permanentemente produzca una fecundación y así la liberación de los huevos. Otra característica bastante importante entonces del parásito era la presencia de las diferencias a nivel de sus huevos, ¿verdad? Estamos hablando del Manzoni, que tenía el espolón lateral. Estamos hablando del Japonicum, que presentaba una forma redondeada con esbozos de espolón, que a veces son visibles y a veces no. Y el Haematobium, con la espina en un polo. Ahora, eh, tanto el esquistosoma, la fasciola y el Paragonimus son parásitos que están en la categoría de tremátodos. En este caso, nos toca ver la fasciola y el Paragonimus. Fascioliasis, entonces, como se puede denominar a la patología por la enfermedad, es producida por la fasciola hepática. Cuando nosotros hablamos de este parásito, tenemos que imaginarnos sus características anatómicas. Es un gusano plano que tiene una forma de hoja. Vean, incluso sus ramificaciones le dan ese aspecto, ¿sí? Viene del reino Animalia, del filo Platelmintes, clase Tremátoda, subclase Digenea, de la orden Esquistosómida, porque es familiar de los esquistosomas también, y de la familia Fasciolidae, género Fasciola. Vamos a ver que existen algunas especies de fasciolas. Una de ellas es la fasciola hepática y la otra es la fasciola o duela gigante, ¿sí? Nuestro tema se centra en la fasciola hepática. Ese nombre fue dado por el que lo ha descubierto, lo ha analizado, Linnaeus, pero recuerden ustedes que muchas veces cuando uno descubre, hace una investigación, tiene derecho de autoría y puede colocarle su nombre, de ahí que algunos nombres se deben a sus descubridores. Antes de él, si se fijan en la historia, fue denominado Distoma hepaticum linnaeus. Después cambió su nombre a Distonum hepaticum o también denominado Retzius. Y está la planaria latiuscula burgoese. Hoy en día se la conoce como fasciola hepática y como no es difícil el nombre, tampoco le han cambiado mucho. Algunos le llaman gusano hoja por la característica. La fasciolosis entonces es causada por esta fasciola hepática o la fasciola gigante, también denominada duela del hígado. Como su nombre nos dice, en ambas variedades la afectación se va a ir directamente a este órgano. Y es que las complicaciones también se van a dar por las patologías que se van a ir desarrollando. Recuerden ustedes que
la diseminación de algunos parásitos a algunos órganos condiciona que dentro de las manifestaciones clínicas desarrollan sintomatologías relacionadas al órgano afectado y a la estructura o funcionalidad del mismo. Por lo tanto, la fasciola tiene la característica de ir a los conductos hepáticos, ¿sí? A la luz de los conductos hepáticos. Si bien son planos, en poca cantidad a veces pasan desapercibidos, existen situaciones donde por la gran cantidad de parásitos y la irritación mecánica que producen, van a causar disfuncionalidades que vamos a ir analizando luego. Son muy comunes en los animales domésticos, más que todo animales de crianza, vegetarianos. Estamos hablando de ganado, porque existe un ciclo bastante peculiar en su medio de transmisión, ¿sí? También son susceptibles los animales silvestres que consumen este alimento por el cual se van a contagiar. Así que dentro de los ganaderos es un problema porque ustedes saben que a la hora del faineo, o sea, de sacrificar a los animales, existe un control de calidad de carnes. Y cuando se detectan parásitos, se debe desechar las carnes infectadas. Entonces, a nivel de animales, se consume todo de los animales. Estamos hablando de carnes, vísceras, se utilizan las pieles, entonces una afectación por parásitos va a condicionar a que no salgan a la venta y que sean eliminadas, por lo tanto, condiciona un problema económico. Pero en los humanos, entonces, el problema se va a dar a nivel funcional, ¿sí? Su prevalencia requiere de climas fríos, no requiere de climas calientes. Por su medio de transmisión requiere la presencia de dos elementos, que son una planta y los caracoles. Aquí cambia el ciclo de vida, porque habíamos visto que nuestra forma de infección se daba a través de carnes infestadas o se daba a través de la penetración de la piel. En este caso va a cambiar totalmente, ya lo van a ir viendo. La fascia hepática entonces también tiene una distribución cosmopolita porque va a habitar en lugares donde existen personas y animales de crianza. Estamos hablando de áreas ganaderas. Considerado un parásito eurixeno porque suele ser típico de animales herbívoros. Aquí ya no vamos a ver una afectación a animales carnívoros. Incluso nosotros, disculpen, incluso nosotros no nos vamos a contagiar por comer carne, ¿sí? Con decirles que el parásito no va a ingresar ni por nuestra piel ni por vía de consumo de carnes, ya les estoy dando un gran dato en la fasciola hepática. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas están infestadas, ¿sí? Pero solamente se van a complicar aquellas que tengan infestaciones masivas. Y el humano termina siendo un huésped accidental, dado que damos las condiciones al parásito para sobrevivir en nuestro interior, entonces terminamos siendo un huésped definitivo pero accidental, que no es propio de nosotros. Tiene además un ciclo heteroxeno el parásito porque requiere sí o sí de la presencia del caracol. Sin el caracol no existe ciclo de vida, pero la planta, hay una planta de consumo que también interviene mucho, porque sin esta planta tampoco va a haber infestación hacia los animales herbívoros o al humano, ¿sí? Tiene que entonces existir la presencia de un molusco gasterópodo, una distribución cosmopolita, poliembrionario. Este parásito se caracteriza porque es hermafrodita, por lo tanto no vamos a necesitar de la presencia de una hembra y un macho para la producción de huevos. Así que al ser hermafrodita produce sus propios huevos. Así que nos vamos al ciclo de vida. Vean ustedes, aquí va a haber un huésped,
por eso está con marrón. Tiene que haber la presencia del agua para su maduración y su ciclo, y en el agua tiene que estar la presencia del caracol, ¿sí? Tenemos nosotros un huésped entonces que tiene la presencia del gusano en su interior, prácticamente a la luz de los conductos hepáticos a nivel de hígado. Y el gusano, como les dije, al ser hermafrodita va a tener una producción de huevos, las cuales lo va a liberar también a la luz hepática. Así que en las secreciones hepáticas, en la liberación de bilis, se van a terminar arrastrando los huevos. Estos huevos van a salir al sistema digestivo y van a salir por las heces. Lo que requiere el huevo entonces es llegar al agua, porque en el agua realiza un proceso de maduración. Vean ustedes, no es infectante instantáneamente. El huevo entonces sí va a estar fertilizado, no infectado, y solamente llegando al agua inicia su proceso de maduración. Como pueden ver aquí, también tiene opérculo este huevo, es ovalado, así que un diagnóstico a través de ese es útil, ¿sí? A eso podemos asociar otro tipo de estudios como endoscópicos, donde nos va a dar la presencia directa del gusano adulto. El huevo entonces va a desarrollar un embrión al que se denomina miracidio. Este va a eclosionar a través del opérculo que se abre, y este miracidio, al igual que los otros, que las otras larvas que habíamos visto, tiene la característica de tener múltiples cilios alrededor, pero su objetivo no es ser comido. Lo que hace es buscar rápidamente un caracol, ¿sí? Una vez que encuentra la especie de caracol, se introduce a través de su piel. En el interior inicia un proceso como de enquistamiento que se denomina esporoquiste, de manera que se empieza a replicar a partir de un solo miracidio múltiples esporoquistes. Ahora, después de ese esporoquiste, se va a liberar una redia. Vean, es una forma larvaria antes de salir del caracol. Esta redia no la hemos visto en los esquistosomas. Habíamos visto una larva, un esporoquiste, y después salía la cercaria. Aquí, esta redia entonces es una prelarva antes de salir. De manera que sale del caracol y se transforma rápidamente en una cercaria. Vean la característica de la cercaria. Aquí existía un proceso en el otro parásito. Si ustedes se habían fijado, tenía una forma de espermatozoide con una cola bifurcada, ¿verdad? De manera que la cabeza, al introducirse a la piel, liberaba la cola y era la cabeza la que iba a ir a migrar para buscar el torrente sanguíneo. En este caso, fíjense, la cercaria cambia totalmente porque va a tener una cabeza en forma de corazón invertida y ya tiene cierta característica del gusano adulto, pero tiene una cola. ¿Por qué? Necesita nadar en busca de una planta. Esta planta se llama berros. Han debido comer alguna vez ustedes ensalada de berros, son unas plantas acuáticas. Entonces, ¿qué hace esta cercaria? Forma unos pseudoquistes en las hojas de los berros y se va a llamar metacercaria esta forma enquistada, ¿sí? Entonces, el objetivo de la larva es que los animales herbívoros vengan a consumir las hojas que están con estas metacercarias, de manera que ingieren y en la digestión se va a disolver esta cápsula y va a liberar la primera forma juvenil de la fasciola hepática, ¿sí? Esta forma lo que hace en el duodeno es atravesar la pared intestinal y alcanzar torrente sanguíneo. Y recuerden ustedes que la sangre del cuerpo se recolecta para ser llevado hacia el hígado. Entonces, llegando al hígado,
sale de los vasos sanguíneos y atraviesa parénquima hepático hasta llegar a la luz de los conductos hepáticos, donde va a terminar de crecer y va a madurar. Una vez que madura, empieza a producir sus propios huevos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí cambia totalmente en el sentido de que nosotros ya no ingerimos carne infectada. Incluso si una persona llegara a consumir hígado de vaca que tuviera fasciolas, no se va a infectar porque no es la forma infectante. Además, por más que lo comiera crudo o cocido, no hay forma de infectar. La única forma infectante es la metacercaria, que se da a través del consumo de las hojas de berros, ¿sí? No todos los berros tienen fasciola, para empezar. Así que si accidentalmente consumieran agua que tiene una cercaria nadando, tampoco se van a infectar, porque no tiene un quiste que la proteja en la digestión. Así que moriría con el ácido del estómago. Tiene que sí o sí estar en forma enquistada para producir este mecanismo de infección. Solamente de esa forma. ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros, permítanme un ratito. Ya. La doctora Hassou dice que las clases van a ser en la tarde y en la noche de manera virtual porque el paro es contundente. Entonces, en esta forma es la única en la que va a infectar. Si ustedes ingieren huevos, no se van a infectar porque no hay una contaminación fecal oral, porque todavía no están maduros. Si ustedes ingieren huevos maduros del agua accidentalmente al nadar de gluten agua cruda con huevos embrionados, tampoco se van a infectar. Si ustedes se comen un caracol que tiene miracidios, proquistio, redia, tampoco se van a infectar. Así que vean, estas características de su ciclo de vida hacen que logremos limitar la transmisión. Por eso es que terminamos siendo un huésped accidental. Y dentro de nuestra dieta no está el consumo regular de los berros. Se hacen ocasionalmente por épocas, por culturas, por regiones. Así que no es como la lechuga, algo que consumimos constantemente, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces algunas conchas del caracol. Para reconocer las características de la especie, nos fijamos en el color, el tamaño y las espirales que tiene. Ahora van a ver que hay caracoles que son más aplastados en sus caparazones, pero estos tienen una concha bastante alargada que termina en punta. Aquí estamos con las tres especies a las que puede afectar la fasciola, que sería la limanea, columela, Limanea truncatula y la acuta, ¿sí? Lo que se fijan son de que tengan entre 4 y 5 espirales y la fasciola. Tal vez alguna vez ustedes lo han visto en el momento de cortar hígado, se puede ver a nivel de los conductos. No afecta tanto al parénquima, así que el hígado como sí se puede consumir, ¿sí? Y por eso es que en el campo sacan los nervios, lo dicen así, los conductos hepáticos y solamente van fileteando el hígado. Y no hay una forma de transmisión, ¿sí? Pero en el momento de realizar ese procedimiento se puede hallar casualmente este parásito. Como ustedes ven, miden unos pocos centímetros. Cuando estemos en el laboratorio, tenemos muestras que vamos a poder ver. Tienen un color marrón, una forma de hoja y tienen este aspecto más oscuro por fuera y más blanco en la parte central. A nivel anatómico tienen una ventosa oral, aquí se puede ver este puntito negro, y una ventosa ventral, que es otro puntito que está por aquí, ¿sí? Cuando vean las muestras van a ver. Entonces esos son sus puntos de adherencia.
Además, al ser planos, se adhieren tan finamente a la pared de los conductos que por eso cuando están en pequeñas dimensiones o en pocas cantidades no causan problemas, ¿sí? Una sola fasciola hepática es capaz de producir hasta 25.000 huevos al día. Vean, los huevos son ovalados y tienen un opérculo. Estas serían las formas de las larvas. Aquí estamos viendo el miracidio, la redia, y esto sería la cercaria. Pero no se olviden que la cercaria tiene una forma de corazón invertido, solamente que en esta imagen microscópica está de forma lateral y doblada, lo que está dando ese tipo de imagen. Aquí está, de forma más gráfica, parece un renacuajo, ¿verdad? La hoja de corazón en forma invertida, la redia, el esporoquiste, y aquí tenemos la larva y la metacercaria. Por lo tanto, esta sería los estadios morfológicos que tiene el parásito. Una sola, un solo Una sola metacercaria que desarrolle esporoquistes es capaz de producir hasta 600 cercarias. O sea, a partir de uno se pueden llegar a producir gran cantidad, ¿sí? Varían de acuerdo a algunas bibliografías en cuanto a la cantidad. Aquí estamos viendo una metacercaria y vean, en su forma de cercaria ya tiene una ventosa oral y una ventosa ventral. Al igual que en el otro, pierde la cola una vez que se va a enquistar. Por eso es que cuando uno ingiere, simplemente esto va a ir creciendo y va a desarrollar el gusano en forma de hoja. Es un problema por la zoonosis, porque si no detectamos la infestación en los humanos o en los animales, se van a seguir liberando huevos. Recuerden que no tienen todos los animales la costumbre de defecar en el agua. Pero ¿cómo van a llegar al agua estas heces? Porque pueden defecar cerca a las orillas del agua. Una lluvia, un viento va a hacer que los huevos terminen llegando al agua, dándole la condición para su maduración. Las personas tampoco tienen este hábito de defecar en el agua, así que la mayor transmisión se va a dar a través de los animales que defecan al aire libre. Las personas todavía pueden controlar cómo desechan las heces a través de pozos, alcantarillados o cavando en la tierra pequeños huecos que luego se tapan. En cambio, el animal no suele hacer esto, ¿sí? Em, el hospedador definitivo entonces termina siendo el vacuno, el caprino, el humano, pero el humano, además de definitivo, es accidental porque no es típico. Y para los que conocen los berros y para los que no, cabe recalcar que estas plantas son acuáticas, así que crecen en pequeños pantanos, aguas estancadas, no son típicos de ríos con gran afluente, así que podrían verse también en algunas vertientes donde el agua no tiene mucho flujo. Son típicos de lugares algo frígidos, bajas temperaturas, donde tiene que haber humedad y agua, y son plantas que se consumen en realidad por estos animales vegetarianos por su sabor agradable, ¿verdad? Los humanos también lo consumen y es que son bastante sabrosas como las lechugas, incluso más ricas que las lechugas para aquellos que ya han comido. Y la forma de ingestión son hojas crudas, porque no se cocinan, es como las lechugas, no se comen cocinadas. Así que si nosotros analizamos entonces, terminan siendo parte de la clase de los tremátodos, los esquistosomas, las fasciolas y los paragonimus. La morfología del gusano adulto entonces, vean, es ovalado en forma de hoja, suele tener un conducto deferente, un útero, testículos, sus ramificaciones intestinales, ventosa ventral, ventosa oral. Aquí se puede apreciar mejor la ventosa ventral, es este círculo de aquí, y esto la ventosa oral. Se alimentan de sangre, llegan a medir entre 2 a 4 centímetros de largo
por 1 a 2 de ancho, ¿sí? No tienen un sistema digestivo completo, por lo tanto no tienen ano, así que lo que hacen ellos es simplemente absorber sus alimentos y luego los desechan por difusión a través de su cuerpo. Son totalmente planos. Jóvenes, si se corta el enlace, vuelven a reingresar a la clase a través del mismo, ¿sí? Aquí podemos ver de forma gráfica las características. Tiene un cirro, tiene ovario, tiene ootipos. Y vean, el aspecto del color va también relacionado a las características anatómicas que tiene. Esto correspondería a los testículos, glándulas vitelinas. Por lo tanto, va a recibir un aspecto de un tono marrón, en algunos casos algo más rojizo, pero es bastante fácil de reconocerlo. Aquí estamos viendo su intestino ramificado, que es lo que le termina dando ese aspecto como de vainas a nivel del cuerpo, ese aspecto de hoja, ¿sí? Los huevos son bastante grandes, tienen opérculo, color pardo amarillento y van a salir a través de las heces. En el interior solamente se ve elementos tipo blastómeros, así que no se puede ver al miracidio porque no son infectantes. Una vez que llegan al agua, requieren alrededor de 1 a 2 semanas para realizar su maduración. Y fíjense, cuando el huevo madura, el miracidio ya es móvil en el interior. Entonces, simplemente se va a abrir el opérculo y va a salir a través de ese orificio el miracidio, ¿sí? Así que aquí estamos viendo un huevo de fasciola hepática maduro con una larva de miracidio en el interior. Aquí vemos el gusano adulto y cuando vean en la práctica en el laboratorio van a ver que tiene las mismas características. Hay un orificio que es la ventosa oral, otro orificio que corresponde a la ventosa ventral y vemos aquí las características anatómicas. Por aquí va desobando, por eso se ven unos pequeños puntos, ¿sí? Aquí estamos viendo un huevo que ha perdido el opérculo y ha logrado salir su miracidio. Aquí también, vean bien. Entonces, las características anatómicas son más fácilmente distinguibles porque, así como les he mostrado, se ven en vivo. Como no son tan minúsculos, son fácilmente apreciadas. Ahora, lo único que se requiere entonces para su ciclo de vida son los huéspedes infectados, animales o el humano, que terminen liberando a través de las heces huevos. Y esas heces requieren llegar al agua. Condición que se da, por ejemplo, cuando aumentan los caudales de los ríos, en riadas, en una lluvia que termina arrastrando el agua hacia los ríos, el viento. Entonces, la maduración se va a dar rápidamente, 1 a 2 semanas para que se dé este proceso. Y tiene que existir específicamente el caracol para que pueda darse entonces el enquistamiento. Sin la presencia de el caracol, intervenimos en el ciclo. Sin la presencia de la planta, también intervenimos en el ciclo. Por lo tanto, son mecanismos que se pueden utilizar para controlar los casos endémicos. Ahora, en cuanto a los huéspedes, detectar o hacer una buena desparasitación de los mismos también va a evitar que se sigan liberando huevos. Entonces, vean, existen diferentes formas de controlar los mismos, ¿sí? Y aquí tenemos eh, un ejemplo más esquemático donde nos está mostrando el ciclo de vida que lleva a través de los animales, pero por el consumo que tenemos a través de las plantas terminamos siendo un huésped definitivo por las condiciones adecuadas que damos. Recuerden ustedes entonces que va a migrar y va a ir a instalarse
la fasciola hepática a nivel del hígado. Y lógicamente a nivel del hígado, las complicaciones pueden ser variadas. Y es que en algunas situaciones em, pueden darse cuadros como si una persona tuviera una obstrucción hepática, una colelitiasis, porque pueden producir obstrucciones, pueden llegar a producir puntos necróticos, pueden llegar a obstruir, retener patógenos en el interior, produciendo abscesos, biógenos, son capaces de incluso inducir a que se desarrollen cálculos biliares porque no se logra eliminar la bilis correctamente. Entonces, la retención de bilis va a hacer que se precipiten y se formen los mismos cálculos, ¿sí? Así que dentro de su ciclo de vida, también tenemos que aclarar que incluso si nosotros vemos que un miracidio no encuentra un caracol, este va a morir en cuestión de horas. Si una cercaria no encuentra los berros, también va a morir porque no va a tener dónde enquistarse y es que tampoco va a realizar el enquistamiento a nivel de otro tipo de plantas. Así que por lo tanto, hay formas de controlar esta parasitosis, ¿sí? Nosotros entonces, recuerden, no vamos a tener ninguna afectación a través de consumo de carne ni de piel. Aquí estamos viendo el caracol. Vean la característica de su caparazón. Es una concha de un color marrón claro que puede poseer de 4 a 5 espirales. Es de hábitat acuático, lo que facilita que los miracidios penetren a través de su piel y las cercarias salgan también. El caracol no va a morir, pero va a dar las condiciones a través de su cuerpo para que se realice la replicación. Y son caracoles que suelen habitar en agua, que tienen temperaturas de 25 a 28 grados, pero dadas las circunstancias han aprendido a adaptarse a aguas un poco más frígidas. Tenemos el mismo caracol y esta sería la planta del berro, ¿verdad? ¿Alguna vez han consumido berros ustedes? Mm. No, Doc. No, Nunca han comido. Es bastante sabrosa. no, Ojo, doctor. para los que alguna vez han consumido o Las les separadas, invitan, doctora. no todas las plantas de berros tienen fasciola, ¿sí? Esto se va condicionando. Además que cuando se detecta una fasciola en un animal que se ha sacrificado, se debe notificar para cortar el ciclo. Incluso el quiste en la hoja del berro no va a permanecer de por vida. Así que si nosotros cortamos la intervención de los huéspedes que liberan huevos, entonces la siguiente generación de hojas ya no va a tener este problema. Así que no es un problema tan grave en cuanto a la transmisión. El problema se va a dar cuando el huésped tiene una gran infestación de parásitos a nivel de hígado. Mecanismos de infección entonces solamente oral a través de estas hojas, ¿sí? Ingestión de metacercarios. Y la fase de la migración entonces va a condicionar a que se dirijan al hígado. Puede haber infestaciones, puede ser, perdón, la palabra es, puede haber migración errónea a otros tejidos que no sea el hígado. Sí, puede haber, ¿sí? Pero lo común es que se vayan directamente al hígado donde se van a fijar, se van a empezar a alimentar y reproducir. Por la gran cantidad de parásitos puedan llegar a ocasionar problemas de obstrucción, además de los problemas anatómicos que llevan a ocasionar engrosamientos, que se fibrosen los conductos, se dilaten, haya por la presencia de gran cantidad de parásitos, una reducción a nivel de la luz de estos conductos que va a interferir en las secreciones hepáticas, de ahí que se van a ocasionar, como les dije, los abscesos hepáticos, ¿sí? Así que es muy dependiente de la carga parasitaria. Y la presencia del parásito es detectable por el sistema inmune del cuerpo
lo que va a causar una reacción que va a producir producción de anticuerpos, así que estas personas también pueden desarrollar cuadros alérgicos, una carga elevada de eosinofilas